Bueno, vamos a ocuparnos de esa polémica sentencia absolutoria de la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, a la que la Audiencia Provincial de Madrid absolvió por el asalto a una capilla de la Universidad Complutense madrileña. La portavoz podemita viene celebrando la sentencia desde el pasado viernes como un triunfo de la libertad de expresión y poco menos que está exigiendo disculpas a quienes la han venido criticando desde entonces. El caso es que esta sentencia no va a quedar ahí, porque el Centro Jurídico Tomás Moro, que ejerció la acusación contra Rita Maestre, va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional e incluso pretende ir incluso a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos, en demanda de protección para los sentimientos religiosos que fueron ofendidos. El Centro Jurídico Tomás Moro denuncia, según publicaba hoy, por cierto, OK Diario, además, los vínculos del juez ponente, que se llama David Cubero Flores, que absolvió a Rita Maestre con los podemitas. Este centro jurídico planteó motivos de recusación precisamente por ello contra el citado juez, que según OK Diario también absolvió a los podemitas que habían participado en el escrache ante el domicilio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, entre ellos Jorge Bestringe. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, a Carlos Pérez Roldán, que es el secretario del Centro Jurídico Tomás Moro. Pero antes, cuéntanos detalles de todo esto, Paula Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a repasar paso a paso qué es lo que ha ocurrido en este caso concreto, porque la dirigente de Podemos, como les estábamos contando, Rita Maestre, ha sido absuelta el pasado viernes por ese asalto a la capilla de la Complutense, un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por el que había sido condenada a pagar una multa de 4.320 euros. Recordamos que Rita irrumpió en la capilla de la universidad, lo hizo en marzo del 2011, medio desnuda, concretamente en sujetador. Yo no me desnudé y me quité la camiseta así. Y me parece que en general un torso desnudo no tiene por qué ser una cosa ofensiva. En el juicio fue condenada, pero ahora la Audiencia Provincial de Madrid considera nula la condena porque cree que estas imágenes que vamos a ver, aunque son un gesto irrespetuoso, no tuvieron la intensidad suficiente para considerarse un acto de profanación. Desde luego que la noticia ha sido celebrada por su protagonista. Después de todos esos años, que en lo que respecta a esta cuestión han sido duros, hoy pues tengo la mejor noticia que me podría imaginar. Así que hoy querría agradecerle a mi madre, que me ha pasado mal y que ha estado conmigo siempre apoyándome. Bueno, así de emocionada Rita agradecía hace 3 días, les decimos, esa absolución. Sin embargo, hoy lunes lo sorprendente es este otro titular. Lo hemos leído en OK Diario y dice: el juez que ha absuelto a Rita Maestre también libró a los podemitas que escracharon a Soraya. Se trata, por tanto, del mismo magistrado que determinó que esto que van a ver a continuación no fue un delito, sino una forma de libertad de expresión. Ocurrió el pasado 5 de abril del 2013. Unas 300 personas convocadas por la plataforma de afectados por la hipoteca se congregaron ante la casa de la vicepresidenta, gritaron a la policía y se formaron varios tumultos. Un juez abrió diligencias por presuntos delitos de coacciones y de amenazas, pero otro juez archivó la causa y dejó a todos los imputados libres, incluidos al señor Jorge Bestringe, que es uno de los ideólogos de Podemos. Pues bien, la Fiscalía intentó recurrir, pero un tribunal integrado por 3 jueces lo desestimó. Llama la atención, Antonio, que de esos 3 jueces, 2 son los que ahora han absuelto a Rita Maestre. Además, uno de ellos, y según nos van a contar ahora y publica OK Diario, ha sido recusado por 2 motivos: por ser secretario de la Fundación Abracadabra, de la que el equipo de Carmen ha cedido gratis una sala en el Matadero para ejercer su actividad, y otra por ser profesor de la Carlos III, a la que está muy vinculada Rita y su abogado, por cierto, íntimo amigo del catedrático. Así que motivos más que suficientes para poner en duda esta absolución de Rita Maestre. Gracias, Paola. Bueno, los 2 magistrados en cuestión son Miguel Hidalgo y Francisco David Cubero. Y Carlos Pérez Roldán, buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario del Centro Jurídico Tomás Moro, ya ha ejercido la acusación. Efectivamente. En este caso, bueno. Bueno, una puntualización, sí. Había 2 acusaciones, AES y el Centro Jurídico Tomás Moro, por centrar el tema. Ustedes ya habían recusado, habían intentado recusar. Digo intentado porque no prosperó la recusación. No prosperó. A uno de los magistrados, concretamente a David Flores, a David Cubero Flores, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué recusado? Vamos a ver, nosotros entendemos lo siguiente: la justicia tiene que tener por lo menos apariencia de imparcialidad.
Nosotros no podemos exigir mucho más allá, pero esa apariencia la tiene que tener. ¿Cuál era el problema del magistrado ponente? Pues que esa apariencia estaba completamente rota. ¿Por qué? Porque él es secretario de una asociación que su fin es muy loable, hace juegos de magia para niños enfermos, eso es muy loable. El problema es que recibe ayudas económicas del Ayuntamiento de Madrid. Y ese señor va a juzgar o va a decidir o va a ser ponente en una sentencia donde se juzga a la ponente del Ayuntamiento de Madrid. Creemos que solo eso rompe a la portavoz. Esa apariencia de imparcialidad. Ese era el motivo. Oiga, yo ya no sé... Pero hay una cosa más seria. El hecho de que también esté participando en la misma cátedra del abogado de la señora que está siendo juzgada. Nosotros lo que decíamos que había dependencia económica en el siguiente sentido. El catedrático del que él depende en la universidad es amigo y compañero de otra asociación del abogado de Rita Maestre, y además son defensores de personas implicadas en el asunto de los ERES. Es decir, ¿hasta dónde llegan esos vínculos o pueden llegar? Volvemos a lo mismo, no lo sabemos, pero la apariencia se rompen, porque pueden coincidir en el departamento, pueden coincidir como amigos y eso rompe. ¿Ante quién presentaron ustedes la recusación? Eso se presenta ante la misma audiencia que decide, se nombra un magistrado ponente para ese incidente y se resuelve. En este caso resolvieron, no negaron los hechos, es decir, se reconocía que era secretario de la asociación Abracadabra, todos los hechos se reconocían. Lo que se dice en esa resolución, cuando no se acepta nuestra recusación, es que, oiga, esto no afecta a la imparcialidad del juez, que va a ser completamente imparcial, y por tanto ustedes no tienen razón en lo que están diciendo. Y los dos, estos mismos jueces, uno de ellos es David Cubero Flores, el otro es Miguel, tengo por aquí el nombre, Miguel Hidalgo, ¿puede ser? Bueno, son los mismos, Miguel Hidalgo, sí, efectivamente. Participaron también de la sentencia que absolvió precisamente a todos los que estaban acusados en el escrache de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. También consideraron que todo aquello era un ejercicio de libertad de expresión y por tanto no había nada que objetar. Para estos señores la libertad de expresión se ejerce así. Incluso cuando se va a una capilla y se ofenden sentimientos religiosos. No será delito para estos señores magistrados, pero es evidente que muchos católicos se sintieron muy dolidos y muy ofendidos porque una señorita o varios se desnudaron allí, en fin, y profirieron gritos contra las cosas que iglesia y contra la pero tampoco te sorprendas, ¿no? Porque la judicatura española que tiene jueces vamos a ver, magníficos, ¿no? Hay algunos, un pequeño núcleo, ¿no? Que acostumbran a ser de jueces para la democracia o provenientes de ese horror que es el cuarto turno, ese horror, y lo digo puramente, es una perversión del sistema, porque el quinto turno está bien pensado, que era para juristas de gran prestigio, se hizo para Castañ y otros grandes juristas españoles, ¿no? Entonces el cuarto turno sirvió para que entraran abogados laboralistas, muchos de medio pelo, de los sindicatos, del PSOE, del Partido Comunista, y los colocaron de jueces por medio, ¿sabes de qué examen de oposición? El dedo. Tú explicabas tu currículum y decían, tú sí, tú no. Esa es la realidad, ¿no? Entonces son jueces que creen en el uso alternativo del derecho. Y entonces, claro, ellos son coherentes, además están muy bien organizados, y si tú eres un juez de derechas te recusan porque fuiste a una conferencia de FAES, y si has estado en alternativas no te recusan porque eres tienes alguna ligación con gente de Podemos, y de Podemos, por supuesto. Fíjate, Es terrible ese lo argumento, que digo, Paco, pues a lo mejor puedes tener razón en que eso tenga, digamos, que se cree un determinado perfil de juez que está actuando. De ahí a los vínculos que se establecen aquí, que ponen en duda la imparcialidad de un juez, como que está en una asociación, que es una asociación que hace magia para niños enfermos, o sea, que no es precisamente, hombre, y que porque recibe ayuda del ayuntamiento, anda que no hay asociaciones que reciben ayuda del ayuntamiento, este hombre haya vendido poco menos que su alma de juez, me parece un poco rebuscado y me parece un poco duro, sinceramente. Vamos a ver, cuando se actúa, lo que se está tratando es de conservar el prestigio de la justicia. Es decir, en ningún momento nadie dice que ese juez vaya a decidir en función de unos intereses. Lo que se dice es que la gente puede pasar lo que ha pasado ahora, que puede pensar que ha decidido en función de unos intereses ajenos a la justicia. Bien,
ese es el problema, ese es lo que nosotros tratábamos de evitar. Oiga, la justicia, yo no voy a pedir ya que sea parcial o imparcial, yo ya no pido nada, pero que ustedes mencionan unos vínculos que francamente... Unos vínculos que no se han negado, porque de hecho pues es que en la resolución que de la recusación... son tan rebuscados, si me permite que le diga, que prácticamente siempre hay algún vínculo que podría ser sospechoso, es decir, ser para un juez. secretario de una asociación que siempre recibe hubiera ayuda del algún tipo de... ayuntamiento... No, es que tiene una cuñada que su prima además trabaja... Hombre, es que es un poquito rebuscado. Déjeme que le diga, o sea, yo puedo... El argumento que has puesto aquí, Paco Marguenda, puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, pero tiene un sentido. Pero lo que este tipo de vínculos que ustedes han establecido son tan, si me permite, tan alambicados, que francamente yo no sé si un juez se vende por esto. ¿Cuántas veces he dicho que la justicia, que hay que ser, que la mujer del César tiene que, no solamente tiene que ser honesta y honrada, sino parecerlo? ¿Y si hay cosas que no lo parecen, ¿y qué para decir que trabajas de secretario en una asociación que recibe una... Pues eviten que se parezca, hombre. El problema aquí es qué competencias tiene el secretario en una asociación. Bien, yo soy el secretario del Centro Jurídico Tomás Moro. Por mí tienen que pasar todos los acuerdos, todos los convenios, todas las cuentas, todo el dinero que se recibe, todo el dinero que se gasta. Es decir, este señor lo niegue o no lo niegue como secretario, una de dos, o ha hecho dejación absoluta de su cargo de secretario de la asociación Abracadabra, que entonces esa asociación debería tomar las consideraciones que consideren oportunas, o dos, si ha ejecutado lo que dice la ley que tiene que hacer un secretario, esos convenios de colaboración del ayuntamiento han tenido que pasar por su mano. Es decir, hoy recibo un local, mañana recibo una subvención. El monstruo administrativo que es el ayuntamiento, para que usted acuse que hay que parecer, yo solo digo un vínculo sospechoso, porque todos tenemos relación con el ayuntamiento. Impide a los jueces tener negocios. A ti te cobran los impuestos, no, es que una multa. Todos tenemos algún tipo de relación. Yo voy a ir a otra cosa, desde el sentido común. A mí esta sentencia me parece absolutamente fuera de razón. Eso es más importante, déjeme. A mí lo que me parece esto es, yo alucinaba en colores. Porque yo creo que entrar a una capilla cristiana, me da igual que sea una capilla cristiana, una sinagoga judía o una mezquita musulmana, ponerse medio en bolas, con perdón, empezar a gritar cosas a la gente que estaba allí, impedirles el uso de su libertad religiosa, a mi juicio es una vulneración de un derecho fundamental de las otras personas. Y por eso le digo a esos señores jueces que a mi juicio serán jueces, pero desde luego de sentido común y de libertades poca idea tienen, porque la libertad de uno no vale para conculcar la de los demás. Y lo otro que me ha dejado traspuesto es de verdad lo pija que es esa chica. Pero porque siempre, es que de verdad me he quedado, digo, pero vamos a ver, es que estaba a punto de jurarlo por Snoopy. Es que yo de verdad, o creo que el ayuntamiento, porque yo la había visto ahí con esa energía revolucionaria y después con esto, de verdad la van a echar del Cominter. Ahora no me extraña que haya perdido con Espinar. Hay poca gente que hable tan pijo. La llaman pija maestre. No lo sé, pero maestre, no, te lo digo yo. Vamos, quiero decirte que siempre había tenido un concepto mucho mejor de ella que de Ramón Espinar. Sí, pero ahora ya puesto en el Sanedrín del Cominter, desde luego con esta chica... ¿Por qué te crees que no la tragan ni los suyos? Es que me ha preocupado enormemente. No, además por Snoopy y Rita, que controla. Lo juro por Snoopy. Estáis derivando el debate hacia la... Perdóname que pueda tener un mínimo de rasgo de sentido del humor. Ya sé lo importante dentro de tal... Lo importante de ese vídeo es que... Perdón, no habréis todo a ver. Perdona, Carlos, por favor. Si no me puedo reír un poco de una persona cuando te puedes reír totalmente de tal, es que de verdad si fuera ya estamos en lo políticamente correcto, que me tiene hasta el gorro. Esa señora es una cursi. Chani, que tú puedes decir lo que quieras y yo digo que cada uno pues que será te pongas estupenda. Pero vamos a ver, yo lo que quería... Un momento, que quería Carlos decir algo. Solo es una puntualización. Independientemente de las valoraciones que se pueda hacer de ese vídeo, hay una cosa curiosísima en ese vídeo. Es decir, todo el juicio, todas las actuaciones consistían en negar dos cosas. Una, que ella se desnudó, después los tuvo que reconocer cuando apareció
apareció un famoso vídeo, y otra es que todo hubiera sido organizado. Y sin embargo, en ese vídeo ella reconoce que un grupo de la universidad, en este vídeo que hemos visto, organizaron esto. Sí, es decir, pero con un matiz, si me permite, se ella mantiene lo que dice bastante es que inconstante ella no en sus afirmaciones. participó en la Pasaba por organización, allí. que ella se sumó. Y hay que decir también, porque es lo justo para ser preciso, que ella se ha declarado arrepentida de lo que hizo y ha pedido perdón. No, pide que lo pidamos no nosotros. ha pedido perdón. Tampoco abunda, ¿no? Que la Sí, gente no suele pedir perdón. Hombre, te lo digo simplemente por al ser obispo, preciso. me A parece. mí Yo no lo lo que sé. hizo, mire usted, a mí lo que hizo me al parece mal. obispo. Yo ¿Cómo me solo va a sé- parecer bien? Pero vamos a ser un poco precisos. Yo solo sé que en la vista oral había personas que estaban en la capilla, alguna de ellas tuvo que ser atendida por crisis de nervio, nunca pidió perdón. ¿Al Lo obispo que hizo al obispo es lo que ha publicado obispo los medios, particularmente Vamos a ver, no lo grave, sé. Lo grave de esto es que esta sentencia, como dicen algunas de las asociaciones que ya están presentando recursos y están incluso pidiéndole al Consejo General del Poder Judicial que pidan perdón a los creyentes por absolver a Rita Maestre, y esta sentencia que absuelve a Maestre es un aliciente para boicotear cualquier manifestación de fe. Claro, Está claro. claro. La resolución prostituye la justicia y deja en absoluto desamparo a los cristianos. Ese es Es el verdad que problema. ahora cualquiera puede entrar en una capilla y hacer lo propio. Ese es el problema. Claro, es que este es el problema. no solo a los creyentes, a los creyentes y Pero a los y disidentes, y a los disidentes, claro. desde lo que sea. El problema aquí es que se está dando buen visto a ejercer la libertad de expresión con violencia. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque un creyente, y después lo podríamos valorar de muchas formas y muy jurídicas, pero lo esencial es que un creyente también tiene la libertad de expresión, rezando o estando en una capilla, estando presente en un espacio físico. Eso es una libertad de expresión. Y aquí ha primado la libertad de expresión de forma violenta, entrando en una capilla, 40 o 50 personas, empujando un capellán, gritando y amenazando, arderéis como en el 36, o vamos a quemar la conferencia episcopal, frente a aquellos que ejercitan la libertad de expresión simplemente orando, rezando o meditando en una capilla. Ese es el problema de fondo, y todo lo demás es accesorio. Cuando en un país, en política criminal es muy difícil ponerse de acuerdo en qué condenas cae o qué reproche jurídico a cada conducta, la condena, pero el reproche jurídico, oiga, eso estamos todos de acuerdo. Pues aquí no. ¿Por qué Aquí no parece tiene que no. recorrido desde el punto de vista legal esto hasta el Tribunal Supremo? O sea, esta sentencia se corta aquí y ahora hay que apelar si quieren Al recurrirse Constitucional. al Constitucional. No puedes ir hasta el Supremo. no, Dice usted, a mí me parece que estos jueces no han hecho su trabajo y yo quiero recurrirlo. Quiero recurrir, perdón, la sentencia de estos señores Ya, ante el Tribunal Supremo. amparo al Constitucional. Ya, pero no tendría que ser el Supremo el que se pronunciara en última instancia. Bueno, también. No sé, creo yo. aquí ya han pasado dos instancias. Eso ya no abarcaría, no sería un caso, un asunto de este caso, sino en general. ¿Hasta cuándo agotamos la vida? Porque Claro. se tienen Pero que el problema acabar es que esto va a las llegar vías al ordinarias. ahora vais al Constitucional. Claro. 3 años, Y 4 acabamos años, en bueno, Europa. no sé, podemos Bueno. desaparecer y seguir eso ahí Bueno, pendiente. pues no pasa y vais a Acabamos acabar en Europa. Estrasburgo. Pero claro, en Estrasburgo se va a ver dos cosas. Sí. Es que ese es el problema para el gobierno español. Se va a ver dos cosas. Uno, la protección o no de la libertad religiosa en España, y dos, la imparcialidad o parcialidad de nuestros jueces. Se van a ver esos dos temas. Perdona, de la libertad religiosa mayormente cristiana. Mayormente Porque cristiana. A las mezquitas no he visto yo que vayan muchos de estos de Podemos dando gritos y No, desnudos. eso es lo de siempre, Eso no porque lo he visto yo. nuestras No, a ver, no te preocupes. nuestras reacciones que han sido Ni queremos que lo jurídicas, hagan, por presentar supuesto, una pero- querella, ir a los juzgados. Eso en Esas son Europa- nuestras reacciones. Otros no reaccionan así. Eso es un tema muy serio en Europa, es que aquí los progres se piensan que en Europa, oye, pues nada, no, hay todavía constituciones en Europa que tienen confesionalidad religiosa, es decir, que hay una religión oficial en la Unión Europea, ¿no? Sí, no es el caso de y España. países muy Este no es el desarrollados. caso de España. No, exactamente, pero te no digo, es el pero caso para de que España, pero sepamos efectivamente hay de lo que países estamos hablando, que de sí a la qué tienen. niveles se llega en Europa. En Europa el hecho religioso es un hecho profundamente respetado. Ellos siempre acuden al ejemplo de Francia y tal, pero se olvidan de los países luteranos, donde hay una actitud de protección y de lo que los capellanes son funcionarios de la administración del Estado, ¿no? En Es decir, Alemania. Exactamente. Entonces aquí se puede uno entrar. Vamos a ver, yo no quería que a Rita Maestre, aparte de que me divierte mucho hacer bromas sobre ella, pero hablando muy en serio, yo no quería que tuviera ningún tipo de condena penal, Pues sino claro, simplemente sí, que una cosa sanción es eso, económica eso donde es. se O por lo menos visualiza. un apercibimiento, es Sí, decir, no, una no. amonestación, Oye, vamos por a ver. favor. Oye, porque es verdad que ustedes han ofendido. pero vamos a ver, Antonio, 4.000 euros para No Podemos estamos hablando es... de que la metan en la cárcel, ni mucho menos, Mira. ni siquiera ni que le pongan una multa. Vamos a ver, Antonio, Tampoco eso. quería decir 4.000 Pero si euros por lo menos para decir, oiga, Rita usted- Maestre es cacahuetes, ¿no? Digo, para que ya hablemos, claro, con el sueldo que tiene
el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, el dinero que tiene Podemos no es una cosa que le genere una crisis económica que le lleve a ser paupérrima y a pedir por las calles a hacer un crowdfunding, ¿no? Simplemente era, y a mí me parecía bien, lo dije y alguien se molestó. No, yo quiero simplemente que haya ese apercibimiento que está muy bien, ¿no? Bueno, es que estos jueces ni siquiera, por lo tanto, habrá que investigar un poquito más allá de quiénes son estos 3 jueces. Es decir, realmente me han dicho que son del cuarto turno los 3, voy a intentar saber si es así, porque eso también te denota lo que yo intentaba decir antes, esos jueces que creen o catedráticos de universidad en el uso alternativo del derecho, es decir, el derecho al servicio de la ideología política. Hombre, lo que no se puede dudar es que son jueces muy jueces, porque en la sentencia que se jugó a Rita juzgan a los medios de comunicación, porque en ¿qué dicen de los medios de comunicación? Que claro, esto se ha desmesurado, la importancia que ha tenido mediáticamente todo ese asunto. Oiga, yo como jurista, usted defínase en el caso que se le ha puesto para juzgar. Pues juzga a los medios de comunicación y absuelve a esos movimientos feministas, las famosas Femen, porque llega a decir que, bueno, estamos acostumbrados a que las Femen hagan actuaciones que se desnudan y nos parece normal. Sí, bueno, será usted, y sobre todo, es que eso no se estaba juzgando. O sea, que lo que sí tenemos la seguridad que son jueces muy jueces, que, oiga, se ¿Y les también ve a veces la ideologizados? mano ¿Usted cree que también son jueces ideologizados? Yo creo, por el tenor de la sentencia, que completamente. ¿Por qué? Porque precisamente, mire, nosotros cuando iniciamos estas actuaciones en el 2011, Rita Maestre no la conocían posiblemente en su casa, pero nadie más. O sea, señal de que nosotros no íbamos contra Podemos, no íbamos contra la ideología, no existía Podemos, íbamos por unos sentimientos que se habían ofendido. Bien, claro. Y sin embargo han querido politizar. Tanto es así que es que en la sentencia se reconoce el valor público de la personalidad de Rita Maestre, bueno, elementos que no estaban en el proceso. Oiga, es que todo eso no está, pero tanto es así que incluso se nos mete el perdón del obispo de Madrid. Oiga, que eso no está en las actuaciones, que yo no sé públicamente si la habrá perdonado o no. Yo como jurista sé lo que está en los autos y eso no está. O sea, señal de que desde luego aquí se les estaba yendo de ideología, porque es que se han puesto a juzgar y a completar la sentencia con unos aderezos y con una tramoya que, oiga, yo como jurista nunca lo he visto directamente. O sea, han puesto un decorado que no era el objeto del debate. Aquí era ofendió o no ofendió, cometió delito o no cometió delito. Y tampoco, y no quiero extenderme, tampoco quiero aquí a decir que es que se nos están agrediendo a los católicos. No, aquí el peligro es que hay unos actos violentos que se tratan de imponer a otras personas. Después estará el trasfondo católico o que esto se hizo en una profanación en una capilla, pero lo importante es que aquí se está permitiendo a los violentos campar y que los demás tengamos que callar.Ese, para mí, es lo esencialmente de lo eso ya esencial del empezó tema. con los scratches y esta es otra Es que prueba. volvemos, es otra manifestación aquí ya da más. igual, o sea, que vayan a tu casa, que estés Cerramos con el los niños, círculo. que no puedas entrar, que te pongan dianas en la puerta de tu casa, en fin, esto ya es del ¿Y pan eso de sería cada libertad de día. expresión también para los jueces que Sí, sí, dictan todo, este tipo todo de libertad sentencias? de expresión. Si ocurrieran esas cosas ante su domicilio, Bueno, ¿creéis que considerarían que es un acto de libertad de expresión? No sé, yo desde Aquellos luego... que se Bueno, ya posicionaran pasó frente a su con casa. era el director de la Policía de Madrid o el responsable de la Policía de Y Madrid. se volvió loco las sí cosas que que dijo. consideró Porque que la cuando se cosa- hizo una protesta Barbero, que... Sí, me Barbero. Yo solo sé que como abogado, si voy precisamente a la audiencia provincial en calzoncillos, sin necesidad de decir que jueces, ustedes arderán como ardieron en el 36, que también ardieron jueces, desde luego, sin necesidad de gritar eso, a mí el colegio de abogados me impide volver a entrar a un juzgado y los jueces me ponen una sanción. ¿Cómo? Te meten un querellón que tiemblo por yo y desacato toda mi que puede... familia. Exactamente. O sea, eso sí que lo sé. Yo sí quería añadir Bueno, que... brevemente ya, venga, que vamos sí, a pasar. brevemente. Sí. Por supuesto que yo no avalo ningún tipo de actitud de estas. Y el otro día, en algo similar, que era, por ejemplo, el quemar una constitución y cosas así, me parece que son actos que son símbolos muy agresivos, violentos y que no tienen ningún tipo de cabida dentro de la libertad de expresión. Pero sí que, bueno, a mí lo que me llama la atención y te pregunto, es un tribunal constituido por 3 jueces, 2 de ellos pueden ser sospechosos, el tercero parece que no, y sin embargo ha habido unanimidad en la sentencia. Entonces, ni siquiera ha habido un voto diferente, es decir, un voto personal de uno de ellos que difiriese. Entonces, ¿cómo interpretas dentro del tribunal? Bueno, pues a lo mejor es que realmente el tema de la profanación pues no está bien definido dentro de lo que es la jurisprudencia. No sé, te pregunto cómo... Vamos a ver, yo creo que sí. Para empezar, recordemos que aquí tenemos que esto viene de instancia, bueno, no viene de instancia, viene de una instrucción donde alguien, una magistrada dice aquí puede haber delito, primero, segundo, de una instancia donde se condena. O sea que ya tenemos 2 jueces
que opinan contrario. Y con respecto a, claro, cómo se toman las decisiones en la sala, aquí muchas veces se habla del Vaticano, de Iglesia, cómo se nombran papas. Bien, cómo se toman las decisiones dentro de una sala, eso es un misterio. Yo no sé qué equilibrios mantienen ellos. El ponente, cómo orienta o no la sentencia. Lo lógico es el ponente es el que se encarga de redactar la sentencia y los otros miran si están de acuerdo o no. En función de cargas de trabajo, discreparán, porque hacer un voto particular implica que yo tengo que redactar una segunda sentencia. De la justicia verdaderamente, no, yo lo que estoy diciendo es que desconozco, ante su pregunta, desconozco el modo en cómo ellos llegan a redactar la sentencia. Yo como jurista lo que conozco son los hechos, es la sentencia que a mí me comunican. ¿Cómo se ha llegado a ella? Bueno, ya, pero eso es que es a un partir proceso... de una sentencia que será discutible y que a usted no le gusta, usted prácticamente arrasa con todo el sistema, que está lleno de defectos, no digo que no, pero arrasa con todo el sistema. Pues dicen, bueno, pues a lo mejor, uno redacta la asistencia, los demás asienten, pero hombre... Yo no arraso con el sistema, porque nosotros recusamos al magistrado antes de la sentencia. Algo sospecharíamos. Y la sentencia, la sentencia lo que hace es añadir, porque incluso... porque ha pasado otra cosa que a ustedes no les ha gustado. Es que el propio magistrado duda de sí mismo, porque el propio magistrado dice que espera haber sido objetivo, algo así, en la propia sentencia dice que espera haber sido objetivo por la sentencia. O sea, el propio magistrado está poniendo la tirita, no yo. Él es el que dice que espera haberse hecho abstracción de todas las presiones que han recibido ellos. Sin necesidad de entrar en vericuetos, es que la anterior sentencia de este señor sobre la coacción evidente y vista por todo el mundo a Soraya Sáenz de Santamaría me parece lo mismo, que este señor juez será muy juez, pero desde luego él en su casa, si le pasa eso, consideraría que es una coacción. Y creo que este es un juez, como los hay de otros segmentos y otros tal, que actúa con orejeras ideológicas. Y yo lo veo así, como ciudadano normal y corriente. Me parece que este señor juez, por mucha sentencia que dictó erróneamente la sentencia que decía que la coacción contra Soraya Sáenz de Santamaría era un ejercicio de libertad de expresión. Yo no he visto nunca ejercicios de libertad de expresión así. He entendido la libertad de expresión como mi libertad, pero siempre y cuando no conculcara las libertades de los demás. Y este señor juez, perdona, que yo te he dejado a ti, y este señor juez parece que la idea de la libertad no la tiene clara. Solo le compete cuando la ejerce uno, pero no defiende la de los otros. Es mi opinión. La tuya veo que no. Y le estás buscando por aquí y por allá para ver cómo defiendes. ¿O vas a seguir alargando el manifiesto? Perdóname. Has estado alargando muchísimo rato. Y ahora déjame por lo menos acabar el argumento. No, lo acabaré yo. Y el argumento lo acabo ahora mismo. Creo que ese juez conculca la libertad de expresión de la gente que tiene que defender. Punto. Si tú quieres defender a los que la conculcan, es tu problema. Pero yo no quiero decir... vamos a cerrar ya el tema. Yo no quiero hacer nada de lo que has dicho. Bueno. A mí nada de lo que has dicho. Todo lo que has dicho te lo has inventado. No me he inventado nada. Yo no quiero conculcar nada. No le busco tres pies al gato como tú. Si me permites ahora, déjame hablar, que ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Yo lo único que digo es que yo puedo estar a lo mejor en desacuerdo como tú con la sentencia. Tan desacuerdo como tú, fíjate lo que te digo. Lo que no estoy de acuerdo es el argumento de que estos señores jueces, todos tres jueces, están vinculados a no sé qué rollos de intereses, pueden estar equivocados. Y la sentencia me puede parecer tan equivocada como a ti. Gracias. Pero una cosa es eso, querido amigo, una cosa es esa y otra cosa es decir que estos señores están vinculados a no sé qué porque uno es secretario de no sé qué asociación, el otro está en la universidad y es amigo, porque eso me parece muy duro. Y yo no he ido por ahí. Y otra cosa, pero yo sí, desde el principio, ¿no? Y muy diferente también es decir que estos señores, hombre, que lo que pasa es que, claro, están totalmente inmersos en su ideología y, por tanto, pues a lo mejor han interpretado erróneamente la ley. Pero lo que dicen, lo que ha hecho nuestro querido contertulio de esta noche, si me permiten, no me acuerdo del nombre, perdón. Carlos, perdóname por no acordarme. Es que arrasa con todo el sistema. Eso es lo que yo no creo, lo que no comparto. Ya está. A ver, Carlos, solo sí, por una favor. puntualización. Nosotros lo que hicimos al recusar es querer evitar este debate.
Es decir, alguien que nadie dude de su imparcialidad y lo ponemos. Y como resumen, es que algunos jueces a la noche de los cristales rotos en la Alemania nazi la llamarían chiquillada. Bien, pues es que eso empezó de un modo. Yo creo y que eso no. es una escalada. Yo creo que comparar Entonces, la noche de los cristales rotos con esto lo me que parece pero es que un no, poco también, no todo empieza así. un poco desmesurado. Hombre, no. La violencia... En este país no va a haber noches de cristales rotos, creo, afortunadamente. Cualquier criminólogo... Ese pronóstico yo no cualquier lo comparto, criminólogo tampoco. experto en Déjeme que se lo violencia, diga. lo que te dice la violencia es una escalada. Se empieza y según se va permitiendo, se va subiendo yo no escalones. estoy de acuerdo con ella, pero por favor, no llevemos las cosas a la exageración hasta el extremo de exacerbarla de tal manera que parece lo que no es. Y yo creo que estamos en lo que no es. Lo dejamos aquí. En cualquier caso, ustedes van a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué dice el Constitucional, incluso ante Estrasburgo, Tribunal de Derechos Humanos. Gracias, Carlos Pérez Roldán, secretario del Centro Jurídico Tomás Moro.